amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Estructura: avalancha de peones contra el enroque. Nepo Dean, partida número 5, aprendiendo del Mundial 2023. Un encuentro que transcurrió con bastante igualdad en el medio juego hasta que el blanco inició una avalancha de peones ganadora gracias a determinadas indecisiones del negro, culminando con un ataque ganador. La estructura de peones en determinado momento se transformó y permitió al blanco avanzar un peón más hacia el enroque de las negras, lo cual facilitó en ese caso la avalancha de peones. El encuentro comenzó con los siguientes movimientos: E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, D3. Las blancas con este avance pretenden jugar lentamente como en el guiocopianísimo, preparando las maniobras de las piezas antes de romper en el centro con D4, avance que se podrá ejecutar más adelante. B5, alfil B3, D6 y C3. Nepo varía respecto a otro encuentro que sostuvo con Dean, que continuó con el avance del peón A3. Este movimiento no es nuevo. Se empleó por primera vez, según la base de datos, en 1971. Los grandes maestros la han popularizado y ha tenido bastante éxito. La idea es dar retirada al alfil A2 y mantener la posibilidad de desarrollar el caballo a C3. Los mismos contendientes se habían enfrentado, continuando Dean con las negras, realizando el enroque corto, caballo C3, caballo A5, alfil A2, alfil E6, B4, caballo C6, alfil G5, alfil por A2, torre por A2, dama D7, alfil por F6, alfil por F6, caballo D5, A5, torre B2, A por B4, A por B4, alfil D8, C4, y aquí acordaron el empate Nepomniachtchi y Dean en iThing Master Preliminar Rapid 2022. Pero continuemos con la partida, donde en esta ocasión continuó el blanco con C3, enroque corto, H3, alfil B7, A4, caballo A5, alfil A2. Una novedad: una retirada nueva que mantiene el control del centro y continúa apuntando contra el enroque negro. La retirada alfil C2, que se había jugado anteriormente, fue respondido con C5, torre E1, torre E8, caballo de B a D2, alfil F8, caballo F1, G6, caballo G3, alfil G7, caballo H2, D5, dama F3, que concluyó con la victoria del blanco en la partida entre Lesnar y Islam en London Classic 2016. Siguiendo el encuentro del campeonato mundial, alfil A2, C5, alfil G5. La posible eliminación del caballo de F6 permitirá el control sobre la casilla D5. Anteriormente se había jugado el desarrollo lateral caballo A3, que concluyó con la victoria del blanco en 18 movimientos, una partida entre Firuza y Giri en el Miami FTX Crypto Cup Rapid 2022. Alfil G5,
H6, alfil por F6, alfil por F6, A por B5, A por B5, caballo de B a D2. Ahora siguió la retirada caballo C6 y alfil D5. Ahora existe la posibilidad o la amenaza del blanco con dama B3, que es algo molesto para las negras, quienes realizaron la captura torre por A1, dama por A1 y dama D7. Torre E1, torre A8, dama D1. La posición en realidad está bastante igualada. La debilidad de D5 está compensada por los dos alfiles y el dominio de la columna A. Seguimos con alfil D8. Desde aquí el alfil está dispuesto a ir a B6 o regresar a F6 si es necesario. La primera es la idea principal de Dean. Nepo continuó con la retirada caballo F1. Como es conocido, en este tipo de estructura el caballo realiza una maniobra o esta maniobra para ir tanto a G3 para ocupar F5 o caballo E3 para mantener vigilante a D5 y F5. Caballo E7. Intentando razonar, entre comillas, las jugadas de la máquina que propone como preferible jugar ahora, entre otras, torre A7, con la idea de jugar alfil C8 y caballo E7, evitando el cambio de la pareja de alfiles como ocurre en la partida después de la jugada caballo E7, alfil por B7, dama por B7, caballo E3. Tengo un amigo que actualmente vive en México que escribió un libro muy interesante donde se menciona los homólogos u homogéneos, no recuerdo bien la expresión precisa. En esta posición serían los caballos. Consideraba, después que realizó profundos estudios, que dos alfiles son mejores que alfil y caballo, así como dos caballos son más fuertes que el par de piezas menores que tienen las negras en este momento. La máquina Stockfish 15 da igualdad en la posición, pero la valora como 0.12 favorable al blanco. ¿Será por el par de caballos? Bueno, hay que considerarlo. Siguió Dean con alfil B6. Esta es la idea de las negras cuando retrocedió con su alfil a D8. Mejorar la diagonal de esta pieza apuntando al enroque blanco y al centro. Podríamos considerar un reforzamiento de las casillas blancas en el ala de rey por medio de el avance G6 con el posible reforzamiento de la posición con rey G7 y H5. El alfil de D8 mantiene la expectativa de controlar tanto el ala de rey así como la posibilidad de ir a B6, que fue el movimiento realizado en la partida y fue respondido con H4. Un movimiento favorito de Alfa 0. La idea generalmente es el avance H5 restringiendo los peones negros del enroque que al avanzar, por ejemplo, G5 o G6, permite la captura al paso y dejar débiles los peones frente al rey en H6 y G6. El negro respondió con dama C6 y H5, cumpliendo con el plan trazado de restricción de los peones negros del enroque. ¿Tendrá esto consecuencias previstas por el blanco? No creo que lo que ocurrió después lo haya visto Nepo, pero lo que sí está claro es que son estrategias o patrones diseñadas que en el futuro pueden dar sus beneficios. C4, siguiendo el plan de activación del alfil B6, pero esto permitirá el siguiente avance central D4.
con lo que se limita la actividad del alfil de B6 y se consolida el centro. Observe que el peón de E4 es tabú por la captura caballo C4, como veremos a continuación. Las negras jugaron E por D4. Como mencionamos, para que lo vea con más claridad, la captura dama por E4 es respondido con la ganancia de un peón después de los cambios caballo por C4, dama C6, caballo por B6, dama por B6, D por E5, D por E5 y caballo por E5, considerándose como una gran ventaja de las blancas. Por esa razón, E por D4, a lo que respondió el blanco con caballo por D4 y dama C5. Es evidente que el peón de E4, ahora la pérdida material sería más grande porque el caballo de E7 estaría en la mirilla de la torre de E1. Las negras podían intentar en esta posición, en lugar de dama C5, la retirada dama B7, a lo que podría seguir caballo de a F5, alfil por E3. Eliminación de los homólogos u homogéneos, diría mi amigo. Caballo por E3, dama por E4, dama por D6. Con igualdad, pero la posición de las blancas es preferible. Tras dama C5, el blanco llevó su dama a G4, un movimiento agresivo cuya idea fundamental es jugar dama D7 con ataque al caballo D7 y al peón de B5. La amenaza de mate en G7 no es posible porque después del traslado del caballo de D a F5 se produce el cambio de caballo y no se puede retomar con el otro caballo por la captura dama por F2 jaque, ganando. Como veremos, esta jugada dama G4 quita la importante casilla donde se ubicó la dama al caballo. Por esa razón, era preferible llevar la dama directamente a F3 y si se continuase como en la partida con dama E5, entonces caballo G4 es gran ventaja del blanco. Al continuar con E5 después de dama G5 y este avance del peón a dicha casilla, que gana como mínimo un peón. Ahora lo mejor es D5 y sigue caballo por B5 con gran ventaja blanca. Tras dama G4, dama E5, la dama aquí ahora está bien ubicada y el blanco, para liberarse de ella, juega caballo F3. Llevar a cabo la idea de dama D7 era ligeramente preferible, aunque no se logra mucho después de los cambios alfil por D4, C por D4, dama por E4, F3, dama E6, dama B7, torre E8, dama por B5 y torre C8, posición en la que las negras pueden luchar por el empate, aunque la máquina, como siempre, lo da preferible para el blanco. Tras caballo F3, dama E6, caballo F5, caballo por F5. La simplificación de los caballos parece lógico al eliminar una pieza peligrosa, pero acerca el peón al enroque, lo que permitirá en un futuro la avalancha de peones. Ligeramente mejor era el traslado de la dama a F6 y después de caballo por E7, dama por E7, la posición es igual. Tras caballo por F5, E por F5. Es la única forma de seguir luchando por la iniciativa. El cambio de damas tras dama por F5, dama por F5, E por F5 es completamente igual. Y en este tipo de posiciones la torre y el alfil son ventajosas respecto a la combinación torre y caballo. Después de E por F5, dama F6. Dean no desea que el peón F avance y lo mantiene bloqueado, pero esto se conseguiría mejor clavándolo con
la retirada de la dama a D7 y todo está bajo control. Por ejemplo, después de dama F4, alfil D8, donde ahora el alfil está mejor situado. Puede ir a F6 presionando en la gran diagonal al tiempo que defiende su enroque. Luego de dama F6, dama E4. Un movimiento de gran iniciativa. Se ataca directamente la torre de A8, pero la jugada dama C6 también es una entrada bastante molesta. Torre B8, torre E2. Una jugada profiláctica que previene un posible avance B4 al tener defendido el peón de B2. Alfil C5, G4. Las piezas blancas están más activas y tienen la posibilidad de atacar en el ala de rey, mientras que las negras no presentan contrajuego apropiado. Comienza aquí la avalancha de peones. Dama D8, dama D5, rey F8, rey F1, torre C8. Las negras no podrán aguantar la posición tras este error. Lo mejor hubiera sido dama C8, que es una defensa algo favorable desde el punto de vista defensivo. Pero las blancas mantienen su ventaja. Pero tras torre C8, torre E4. La torre está dispuesta a estar activa en la columna G. No se apure, verá cómo. Torre B8, G5. Con la amenaza de F6 desmantelando el enroque. Las negras están en una posición bastante difícil para contrarrestar el ataque. A este movimiento siguió un error, H por G5, permitiendo la entrada de la torre en acción, pero otras continuaciones no solucionan los problemas. Por ejemplo, dama C8, he respondido con caballo D4, amenaza caballo C6, y ahora alfil por D4 he respondido con G6, fuerte jugada intermedia amenazando mate en F7, dama C7, torre por D4 amenazando el peón de D6 y ahora torre D8, pero después de torre D1 la posición negra es perdedora ante la debilidad de los peones de D6 y B5. Las blancas con su última jugada pueden emplear la torre tanto en A1 como en E1 según convenga. La otra continuación en lugar de H por G5 era dama D7, que parece lo más apropiado, pero el blanco responde con G por H6, G por H6, F3, dama H3 jaque, rey E2, con problema para las negras, quienes tienen que vivir con la gran centralización de las piezas blancas y la amenaza torre 7 que está latente con un posible mate en F7. Siguiendo la partida con H por G5, torre G4. La amenaza es caballo por G5, que es muy fuerte. Como mencionaba anteriormente, la torre de E4 entra en acción en la columna G facilitando el ataque. Se amenaza, como mencionamos, caballo por G5. Las negras respondieron con torre A8. Una defensa de similar valor, o mejor dicho, otras defensas de similar valor son la siguiente, pero no salvan tampoco la posición. Por ejemplo, dama A5, caballo por G5, amenaza mate, dama A1 jaque, rey G2, dama A8, única o la mejor para pasar al final, pero después de dama por A8, torre por A8, F6, se llega a un final indefenso. Por ejemplo, G por F6 convierte al peón H en un fuerte candidato a promover, pero
el traslado del rey a su posición del enroque, rey G8, es respondido con caballo E4, atacando el peón de G7, G6 y H por G6 con una posición completamente ganadora. Luego de G por F6, caballo H7, jaque, rey E7, torre E4, jaque, rey D8, caballo por F6, rey C7, torre E8, torre por E8, caballo por E8, jaque, rey D8 y H6, y el peón es inalcanzable. F6 nos permite deleitarnos con una secuencia ganadora. Detenga el vídeo y encuentre la jugada más fuerte. El blanco en este caso respondería con caballo H4, amenazando entrar con mucha fuerza en la debilidad de G6, G por H4. Expongo esta continuación, que es la más débil, pero al mismo tiempo la que nos permite ver un ataque de mate. La otra línea sería, que es perdedora también, no lo dude, rey E8, evade el mate pero no la derrota después de caballo G6 que amenaza dama G8, rey D7, torre E4, después de lo cual el negro tendrá que entregar su dama a la jugada torre E7. El resultado final de dama contra torre y alfil es indefendible porque no se podría crear una fortaleza debido a las tantas debilidades del negro y a la constante amenaza de H6. Se debe tener en cuenta igualmente la posible entrada de la dama en F7, que igualmente es poderosa. Seguimos con la captura del caballo, a lo que sigue H6. Vaya si fue útil la maniobra H4, H5. Después de esto, todas las continuaciones llevan al mate. Lo animo a encontrar todas las posibles defensas negras y sus correspondientes jaque mate. En la partida se jugó torre A8, caballo por G5, amenaza mate seco, como decía mi amigo Guillermo de Pinar del Río en Cuba. Torre A1 jaque, rey E2. Nepo desea continuar con el ataque antes que pasar a un final ganador con la retirada del rey a G2. Dama A8, dama por A8 jaque, torre por A8 y F6, igual que el comentario anterior. Luego de rey E2, dama E7 jaque, caballo E4, amenaza F6, dama E8, rey F3, renovando la amenaza F6, por lo que el negro decidió pasar finalmente al final con dama A8, dama por A8 y torre por A8. Ambos tuvieron que aceptar este final que no admite discusión sobre la ventaja de las blancas. F6, este es el comentario o la posición similar que habíamos visto anteriormente. Ahora el negro jugó G6. Hemos visto las consecuencias de capturar en F6, pero esto tampoco soluciona las dificultades de las negras. El blanco respondió con la captura H por G6. El osado peón de H5 ha desaparecido, pero obteniendo ventajas sustanciales. F por G6, torre por G6, torre A2. Busca recaudar algún material para crear contrajuego en el ala de dama, pero el ataque de las blancas es muy rápido. Siguió rey G4, torre por B2, torre H6. Las negras aquí abandonaron. Unas posibles continuaciones serían, por ejemplo, rey E8. La otra es llevar el rey a la casilla contraria, rey G8, es respondido con rey F5, torre A2, caballo G5, torre A7, torre G6 jaque, rey F8, caballo E6 jaque, y termina con ganancia de material y finalmente mate. La otra sería rey E8, pero es respondido con torre H8 jaque, rey D7, F7, y por esa razón Dean decidió abandonar el encuentro.
Espero que le haya sido de utilidad esta partida y algún conocimiento que haya adquirido de la misma. Por eso es que estamos aprendiendo del Mundial 2023. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!